Padre, y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en esta hora, Padre, que este tiempo, Señor, maravilloso, siga tu presencia, Señor, manifestándose en este lugar, Señor. Grande eres tú, Señor, digno eres tú, Señor, de recibir la gloria y la honra, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, Señor, que tú nos hables también, Señor, a través de tu palabra, Rey. Que tu unción, Señor, sea derramada en esta hora, Señor, a través de tu palabra también, Señor, que esa gloria tuya y ese río de tu Espíritu se manifiesten en cada una de nuestras vidas en este lugar, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, hablando tu palabra, Rey, que las cosas que tú quieres, Señor, darnos en este día sean habladas lo que tú quieres, Señor, todas las cosas que tú quieras decirnos, Señor, que eso sea lo que se haga en esta mañana, Rey. Amén. Y que mientras hablamos, Señor, tu palabra, predicamos tu palabra, se hagan sanidades, señales, prodigios, milagros en medio de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Bueno, buenos días a todos. Me alegra verlos. A todos. Vamos entonces a mirar la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Estuvo haciendo frío, ¿no? Pero empieza a calentar otra vez, ¿cierto? Sí. Han sido estos días. Fresquito y después calientico. Bueno, a ver si me acomodo así bien. Bueno, vamos entonces a mirar la palabra ahí en Mateo capítulo 5. Y el Señor me ponía que habláramos acerca de la necesidad que tenemos de que nosotros seamos discípulos de Él. ¿Sí? Es una necesidad nuestra, no del Señor. ¿Sí? Pero si nosotros queremos estar cerca de Él, hay unas condiciones, hay unas bendiciones también, y hay también unas consecuencias de lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a mirar esta primera parte, ahí en el capítulo 5. Dice ahí la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Entonces vamos a poner esa palabra en contexto. En los primeros capítulos de Mateo vemos
la genealogía de Jesús, el nacimiento del Señor, ¿cierto? Vemos también la predicación de Juan el Bautista y cómo Juan bautizaba a las personas y la predicación de Juan. Y después vemos cómo el Señor Jesucristo es bautizado. Dice ahí que Juan se sentía como conmovido de que el Señor Jesús hubiera ido donde estaba él a ser bautizado, porque decía, tú tienes que antes bautizarme a mí, ¿sí? Y vemos cómo empieza, después de que pasa el bautismo de Jesús, empieza una guerra muy fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un ayuno de 40 días y terminando ese ayuno viene la confrontación con las tinieblas, con Satanás, ¿verdad? Y el Señor le habla la palabra, o sea, cada vez que le decía que hiciera cualquier cosa, él le decía, escrito está, una cosa, la otra, todo lo que vemos ahí en esa parte. Y antes de que empiece acá el sermón del monte, dice, o sea, que es lo que estuvimos leyendo, la primera parte de lo que estuvimos leyendo ahorita, dice que Jesús principió su ministerio. Y se hacían, en el ministerio del Señor, ¿qué era lo que se hacía? Él iba por las calles, iba por los pueblos. ¿Qué hacía el Señor? Predicaba la palabra, oraba por los enfermos y eran sanados, ¿sí? Entonces, miren un poquitico ahí atrás en el capítulo 4, en el versículo 17 dice, desde entonces Jesús, vamos a leerlo desde antes, desde el 12, 4:12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Eso fue después del bautismo de él y de la tentación, ¿no? Metieron preso a Juan. El versículo 13 dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, dice así, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación del Señor, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el representante del reino de los cielos? Él mismo. Él les estaba diciendo arrepiéntanse, pero era él mismo el que está diciendo yo me estoy acercando a ustedes, ¿sí? Pero es necesario que arrepentimiento. O sea, nosotros no podemos acercarnos a Dios sin tener como nuestras vidas buscando esa transformación, queriendo como seguir siendo los mismos, no. Debemos buscarlo en arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces después dice acá, ¿qué versículo íbamos? En el 17 dice, el 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes y los llamó. O sea, ellos estaban en sus labores, ¿cierto? Digamos, para el tiempo de nosotros estaban en su oficina haciendo contabilidad, o estaban en su oficina revisando procesos jurídicos, bueno, no sé, en cada cosa en la que uno se desempeña, ahí estaba. O en la oficina haciendo el almuerzo, sí. Bueno, entonces dice ahí que pasado, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. O sea, el Señor pasó por ahí y ellos aceptaron el llamado del Señor. Y el 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. ¿Sí? Que era lo que hablábamos ahorita, que cuando al principio de su ministerio lo que hacía él era ir y llevar la sanidad de toda enfermedad. ¿Sí? Dice, y toda dolencia en el pueblo. Y el 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces,
Ese es el contexto de lo que pasa antes para ver lo que estábamos leyendo ahorita en el versículo 1 del capítulo 5. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, es muy bonito ver cómo la vida de Jesús nos lleva a nosotros a que podamos también entender el proceso que nosotros llevamos en el Señor. Cuando Él les predicaba y les decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos, eso fue lo primero que pasó con nosotros. Sentimos una necesidad como de cambiar nuestra vida cuando empezamos el camino con el Señor. Y después de eso, entonces Él les dice acá, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Querían escuchar las palabras de Él, querían saber qué era lo que el Señor tenía para decir después de que había sanado enfermedades. O sea, lo primero que Él hizo, según lo que dice acá en esta parte, fue sanar enfermedades. Iba y empezaba a orar. ¿Quiénes están con enfermedades acá? Levanten la mano. ¿Con alguna enfermedad? ¿Cierto? El Señor quiere venir a sanar esas enfermedades. Él lo puede hacer hoy mismo. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿qué espera de nosotros? Arrepentimiento. ¿Qué espera de nosotros? Que nosotros nos acerquemos también a Él. Amén. Muchas veces hemos pasado tantos años en la vida cristiana, algunos más, algunos no tantos, pero pareciera como si nosotros oráramos, y yo que ya lo sentía muy fuerte, como si nosotros oráramos no pensando recibir lo que estamos orando. O sea, como que oramos por orar, o como si estuviéramos dando, no sé, como puños al aire. Como si no estuviéramos verdaderamente creyendo en lo que el Señor es poderoso y que el Señor nos escucha cuando nosotros oramos a Él. Y yo en estos días yo le decía, ay Señor, yo le hacía una oración a Él de que me respondiera algo. Como no recuerdo, creo que era algo que tenía que ver como con el tema del estómago, que a veces no me siento tan bien del estómago. Y entonces fue muy chistoso porque yo me acosté, pero no fue el mismo día que yo le oré al Señor. Entonces yo me acosté y como en el medio del sueño como que me desperté un momentico y escuché la voz de una mujer. No, escuché la voz de una mujer que me decía, tome mucha agua. Y yo, qué chistoso esto. Y después me puse a mirar y sí, o sea, efectivamente a uno le dicen muchas veces que lo haga, pero yo empecé a evaluarme a mí misma, a mirar a ver si de verdad yo estaba tomando suficiente agua o no, me di cuenta que no. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando nosotros oramos al Señor, Él nos responde. Y que nosotros debemos tener como esa convicción de que Él lo hace. Muchas veces no va a ser así como yo escuché esto, sino con su palabra, ¿cierto? De la manera en la que más nos habla el Señor es a través de la palabra. ¿Cómo más nos habla? A través del pastor, a través de las enseñanzas, el hecho de cuando nosotros estamos acá, a veces estamos en la alabanza y el Señor pone algo en nuestro corazón como una tranquilidad, como una paz, ¿sí? Como el entender, como poníamos las canciones, las del principio, y decía una de las canciones que Jesucristo es varón de guerra, que Él desarma a nuestros enemigos, los destruye, que Él siempre nos da la victoria, ¿sí? Entonces creer y confiar en esas cosas que Él está haciendo. Amén. Y imagínense que este sermón del monte es como la doctrina del Señor, o sea, Él empieza a hablar todas las cosas, pero fíjense que no es una cosa como que hagan esto y lo otro, sino que les dice es como bienaventurados. Y la palabra bienaventurados significa feliz o dos veces bendecido, doblemente bendecido, ¿sí? Esa palabra bienaventurado no es como la que simplemente seas bendito, no, sino más, ¿sí? Feliz, no a la felicidad del mundo, no a la manera del mundo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, y uno dice pobres, y uno dice, uy, Dios mío, pues no, uno no quisiera ser como pobre, ¿cierto? Pero uno sabe que no es la pobreza económica a lo que se refiere literalmente, sino que ahí lo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, felices los pobres en espíritu. ¿Y cuál es el pobre en espíritu? Para ya entrar en cada una de las partes. El que clama al Señor, el que se humilla delante de Dios, el que tiene esa necesidad y ese anhelo por la presencia del Señor. El pobre
es el que no tiene, ¿sí? ¿Qué le está haciendo falta? La presencia de Dios más en su vida. Como María cuando se postra a los pies del Señor y empieza a llorar y a enjuagar los pies del Señor con sus lágrimas, o la mujer que también coloca el perfume en los pies del Señor, ¿sí? Ese es el pobre en espíritu, el que está delante de la presencia del Señor, el que le dice: Señor, de verdad, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros podemos salir de aquí y pegarnos un resbalón y caernos y ahí quedamos. Si nosotros estamos hoy aquí es por la misericordia del Señor, pero es necesario que lo reconozcamos, que reconozcamos esa pobreza que tenemos, esa necesidad que tenemos de la presencia de Dios. Amén. Amén. Entonces, bueno, esa es como la primera parte de lo que dice acá: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después dice, en el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el viernes estuvimos orando un poquito con los niños acá, antes de que empezara la alabanza. Y antes de empezar ellos a orar, estábamos leyendo también esta parte. Y yo les decía a los niños: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, pero no los que lloran haciendo pataleta, ¿sí? No los que lloran haciendo berrinche. Y eso no solo para los niños. Nosotros también le hacemos pataleta al Señor de una forma diferente, de pronto más diplomático, ¿cierto? Ya no nos tiramos al piso y botamos los pies de un lado para el otro, pero sí, a veces le lloramos delante del Señor diciéndole: ¿por qué no vemos la respuesta de esto? ¿Por qué sí tal? O no sé, porque otras cosas de pronto nosotros le hagamos pataleta al Señor. Pero entonces no, ese no es el que está buscando el Señor, no es el que va a bendecir. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El que llora, en la palabra griega, o sea, esa palabra griega en la traducción, el llorar, es la palabra más fuerte para llorar en el idioma griego. Es la palabra que se usa para llorar por los muertos, cuando se nos muere un familiar, ¿sí? O un vecino, una persona muy allegada, ¿cierto? Ese lloro es para el lamento apasionado por alguien que está buscando la presencia del Señor. Y miren cómo va conectado ese primero con este segundo que estamos leyendo. Y yo estudiando me encontré que estas bienaventuranzas son como una escalera. El primer paso es nosotros reconocer que necesitamos del Señor, que somos pobres. Así llevemos años en el Señor y el Señor haya hecho cosas a través de nuestras vidas, o seamos intercesores, o seamos lo que seamos. Entonces el primer escalón es ser pobres en espíritu. Y el segundo ya es llorar. El llorar por la necesidad que tenemos nosotros de Dios también. El llorar por las necesidades que se viven, no solamente por nosotros mismos, sino las que vemos a nuestro alrededor. Entonces ahí ya vamos como subiendo un escaloncito, ya no estamos tan ensimismados en nosotros, sino que empezamos a mirar a los otros también, a ver las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Amén. Amén. El 5 dice: bienaventurados los mansos. Ajá, entonces miren, pongan cuidado que cada una de esas bendiciones trae esas bendiciones, esas cualidades que nosotros debemos tener, o ese carácter que debemos tener, de ser pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí ven que tiene una consecuencia el que nosotros seamos pobres? De ellos es el reino de los cielos. El segundo que dice: los que lloran, ellos recibirán consolación. O sea, cuando nosotros lloramos por las necesidades, por las cosas así que son muy fuertes delante de Dios, ellos recibirán consolación. O el llorar por el sufrimiento, por las cosas que puedan estarnos pasando, pero como decíamos ahorita, no por el berrinche, sino por las cosas que podamos estar pasando. Dice en el 5 que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces en el 3 nos hablaba de que de ellos es el reino de los cielos.
Y el 5 nos dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, es imposible que nosotros traduzcamos como esa palabra griega de mansos como una sola palabra en nuestro idioma. Esa palabra que utilizan ahí en el griego es una palabra muy, muy grande, ¿sí? Tiene muchas connotaciones. Entonces, esa palabra tiene la idea de un balance adecuado entre el enojo y la indiferencia. Tiene un balance, dice, de una personalidad poderosa, debidamente controlada y de humildad. Entonces, no, la persona mansa no es la que agacha la cabeza, la que se deja pisar todo el tiempo, no. La persona mansa es la que tiene fuerza y fortaleza dentro de sí, porque ya ha cumplido estos otros dos pasos, que es ser pobre en espíritu. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros somos débiles, Él nos hace fuertes, ¿sí? Él nos fortalece en medio de las debilidades. Que si nosotros estamos llorando y afligidos, pero estamos de la mano del Señor, vamos a tener consolación. Y ese tercer paso nos dice que bienaventurados los mansos, es decir, el que tiene ya como su parte interna compacta, como en donde las emociones están como más tranquilizadas, como que más enfocadas en Dios, como no tan pendientes de las cosas como terrenales, ¿sí? La gran mayoría de las cosas que a nosotros nos preocupan en la parte terrenal hacen que nos salgamos del foco de lo de Dios. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos ahí y tengamos ese compactamiento en nuestro espíritu. Dice Pablo que él oraba para que fuéramos fortalecidos en el hombre interior. Entonces es necesario que nosotros tengamos esa fuerza y esa fortaleza en nuestro interior para poder llevar a cabo la mansedumbre real. Y también vemos otra parte en la palabra en donde el Señor Jesús les decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor era como así, como que no hablaba, como débil, como que no. Él tenía una fuerza, pero una fuerza bien contenida, ¿sí? Una fuerza en donde Él no se dejaba desbordar por sus emociones. Si en algún momento Él, por ejemplo, vio la muerte de Lázaro, y dice la palabra ahí que Él lloró, porque el Señor sentía, Él tuvo compasión de las almas, o sea, Él tenía sentimientos, pero todos estaban, ¿qué? Compactos, estaban cerca de lo que Él siempre quería que se estuviera haciendo. El 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver acerca de eso? Si nos damos cuenta ya en esos escaloncitos que estamos dando, el que tiene hambre y sed de justicia es porque tiene el anhelo de que las cosas no sigan siendo como son, ¿sí? Que las cosas no sean en injusticia, que no sigan siendo en maldad, que no sigan siendo en tinieblas. Entonces, el deseo de aquel que tiene pobreza en espíritu, llanto por el pecado, mansedumbre o el ser mansos, también anhela la justicia. Entonces, si nos damos cuenta, ahí sube otro escaloncito: anhela la justicia, tiene hambre y sed. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un día en donde no pudimos almorzar a la hora de vida, ¿será que nos da mucha hambre? ¿Será que nos sentimos así como desbalanceados? Como que a veces hay personas que pasan el rato y no les pasa nada, pero hay otras que sí les da fuerte, ¿no? Cuando están con hambre, cuando estamos, digo yo también, porque hubo una época que yo me ponía tan mal cuando tenía hambre, me daba mal genio, me daba dolor de cabeza, a veces todavía me pasa, pero ya me ha menguado mucho, yo estuve orando mucho por eso. Y también, entonces, ¿a qué voy con este punto? Que dice que el que tiene hambre, el que tiene necesidad de comer, ¿qué es lo que tiene necesidad de comer y de beber? La justicia de Dios. Y cuando nosotros vemos la justicia de Dios, muchas veces no va a ser como nosotros pensamos, sino que nosotros tenemos que estar muy bien delante del Señor si le estamos pidiendo a Él justicia, ¿sí? Porque vemos las injusticias hacia afuera, pero si hay injusticia en nuestros corazones, nosotros también vamos a ser juzgados, ¿sí?
¿Sí? Y es necesario salir de toda cosa de injusticia. Es necesario que en nuestras vidas no haya injusticia. Entonces, este debe ser un anhelo que perdure y que nunca que nunca nos sintamos satisfechos hasta que el Señor Jesucristo venga. Si nosotros no nos sentimos totalmente llenos de esa justicia, entonces no vamos a lograr las cosas que el Señor quiere que logremos en esa escalera que les digo que vamos llevando. Después dice el versículo 7. ¿Qué pasó? Bueno, dice el 7, bienaventurados los misericordiosos. ¿Bienaventurados qué? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros vemos esta bienaventuranza se dirige a los que muestran misericordia. Habla de aquellos que ya han recibido misericordia. Cuando nosotros entramos, como hablábamos hace un rato, en el camino de la salvación, nos damos cuenta de la misericordia del Señor, de lo que Él nos ha amado a nosotros, como dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha extendido esa misericordia a nuestras vidas y asimismo Él quiere que nosotros actuemos con misericordia, que nosotros tengamos misericordia de las personas que vemos a nuestro alrededor. A veces el vecino nos saca el mal genio, de ese tenemos que tener misericordia. Entender que también es un alma que necesita salvación. A veces nos saca el mal genio, no sé, cuando vamos manejando, cuando vamos al supermercado, no sé, tantas cosas que uno ve a su alrededor, pero el Señor dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es como una cadena muy bella en donde el Señor ha extendido su misericordia a nosotros damos misericordia y el Señor vuelve y nos da misericordia, ¿sí? Es una siembra, misericordia, misericordia, misericordia. Amén. El 8 dice, bienaventurados, este es uno de los que más me gusta a mí, yo oro mucho con este versículo 8. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque yo oraba mucho pidiéndole al Señor que yo quería verlo, ¿sí? Y lo he visto en sueños. A veces, como 2 veces lo he visto así, de pronto con mis ojos cerrados, que yo siento que está la presencia del Señor y lo he visto, muy pocas veces. Pero yo oro mucho y hay una canción que hemos cantado acá que dice, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Es un anhelo muy grande en mi corazón y yo oro mucho, pidiéndole al Señor. Pero fíjense la condición que hay aquí, dice, bienaventurados los que los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, yendo en ese camino de salvación, como decíamos ahorita, pobres en espíritu, ¿qué más dice? Los que lloran, siendo mansos, siendo los que tienen hambre y sed de justicia, ¿cierto? Siendo misericordiosos. Ahí empezamos a ver la escalera del corazón limpio. Nuestro corazón es necesario que sea renovado constantemente y que le oremos al Señor para que Él nos limpie nuestro corazón, porque a veces estamos nosotros como bien, ¿no? Pero de pronto pasa alguna cosa en la casa, con nuestros familiares, y de una vez sale lo feo de nosotros. Y la palabra también dice que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida, ¿sí? De nuestro corazón es donde salen las malas o las buenas intenciones. De nuestro corazón también es donde salen nuestras palabras. ¿Qué estamos hablando? Eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Estamos hablando de la palabra, estamos hablando de misericordia, estamos hablando de justicia en el Señor. No la justicia como de pronto como nosotros quisiéramos de pronto en la tierra verla de una forma diferente, o sea, como pedían la justicia también, ¿saben quiénes? Los judíos. Los judíos estaban esperando un rey que fuera como David, que los liberara de la opresión de los romanos, ¿no? Porque en ese momento estaba gobernando el imperio romano. Y los judíos estaban esperando era un rey que los liberara de ese yugo del imperio romano. Entonces, la justicia que nosotros debemos esperar no es como la que esperaban
los judíos, sino la justicia que va a hacer el Señor, la que va a hacer Dios, de la que nos habla su palabra. Y los juicios del Señor son muy tremendos. De verdad, o sea, cuando nosotros pedimos justicia, de verdad, dice que está esperando el Señor, está guardando para que muchas personas conozcan de Él. O sea, si Él no ha venido todavía es porque Él está esperando que nuestras vidas caminen más rápido en ese proceso que tenemos de santificación y de liberación, y que cada uno de nosotros podamos llevar a muchos otros también hacia el Señor. Él está guardando eso, Él está esperando eso, hasta que el número de los escogidos, dice la palabra también. Entonces todas estas cosas van a hacer que nosotros lleguemos al punto donde habla aquí el versículo 8, de bienaventurados los de limpio corazón. ¿Sí? La limpieza del corazón. ¿Cómo? Ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios, exacto. Entonces, esa limpieza de corazón es un escalón más alto en las cosas que nosotros estamos viendo. Vemos, voy a leerles acá un poquitico lo que dice acerca de esa frase de limpio corazón. Tiene la idea de rectitud, honestidad, claridad. Puede haber dos ideas relacionadas con esto. Una es la de pureza moral interior en oposición a la imagen de pureza o pureza ceremonial. Y la otra idea es de un corazón que no se divide, de un corazón que está como compacto, como hablábamos ahorita también, del manso. Aquellos que son absolutamente sinceros y no divididos en su búsqueda de la presencia del Señor y en su compromiso con el Señor. Entonces la pureza de nuestro corazón debe ir enfocada a siempre hacer lo que es agradable al Señor. Y a la necesidad del nuevo nacimiento, a que si nosotros todavía por ahí tenemos pecados y cosas que nos arrollan es porque no hemos nacido de nuevo, ¿sí? Y es necesario ese nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que es nacido de la carne, carne es, pero que el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido del Espíritu ya no piensa en el pecado, ya no le anhela, ya no quiere pecar, ya le fastidia escuchar cosas de pecado, groserías o cosas de inmoralidad sexual o cualquier otra cosa que está por ahí rondando constantemente. No, como que no quiero cerrar mis oídos a eso, quiero cerrar mis ojos a eso, no quiero ver lo malo. De eso se trata esa pureza, esa limpieza de corazón en nuestros pensamientos. Porque de pronto por fuera somos muy amables, muy alegres o como sea, pero a veces vienen pensamientos horribles a nuestra cabeza. ¿Y qué pasa cuando vienen esas cosas? Nosotros tenemos que aprender a tener el discernimiento de que esos pensamientos que no son conforme a lo que Dios nos está dando, y echarlos fuera de nuestras vidas. Tan pronto vienen pensamientos contrarios a lo de Dios, echarlos fuera de nuestra vida. Amén. Amén. Listo, dice entonces que seamos bienaventurados los de limpio corazón. El versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué significa eso de pacificador? No es simplemente aquella persona que vive en paz, sino aquella persona que lleva la paz, que está poniendo en paz las cosas al lado suyo. Los pacificadores. No es el que enciende la llama, no es el que llama por ahí el bombero. Sí, es bombero, nunca habían escuchado eso de pronto. Porque ¿qué hace? ¿Qué hace el bombero? Empieza a darle cadena pues a la persona para que siga hablando de lo que está hablando malo o para que esté mal geniado, ¿cierto? Entonces no le demos cadena a las cosas malas, o sea, no le demos alargue, no le demos puntadas a lo malo, al hablar lo malo, sino más bien seamos pacificadores. Y la bendición que trae esto es porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. El 10º dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros logramos compactar todas estas áreas en nuestra vida, pasa tenemos esta también, que es
padecer persecución por causa de la justicia. ¿Quién es la justicia? ¿Quién es la justicia? Dios. Jesús. Dios, exacto. Él es el Dios de amor y de justicia. El Señor, el Padre tiene esas dos cualidades. Es Dios de misericordia, pero también es justo, también es fuego consumidor. Amén. Entonces, pues bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí el Señor empieza a probar si nosotros estamos con Dios o no, si nosotros de verdad somos fieles a Él o no, si padecemos por causa de la justicia o vamos a decir, no, nosotros no creemos en Dios, a causa de que vengan a perseguirnos por la palabra de Dios o por las cosas que están ahí en la palabra. Y el 11 finalmente dice, bienaventurados son cuando por mi causa, está clarito, cuando por mi causa, o sea, por Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hablábamos al principio de la necesidad que tenemos de estar en oración por el pastor Mauricio que está en Canadá. Es necesario que dediquemos, aparte de nuestros devocionales, por favor, una hora de oración por el pastor, porque él se ha enfrentado a cosas ahí fuertes, difíciles allá en Canadá, y aún estando ya allí ha pasado cosas que nosotros decimos no es normal. Y cuando él hizo los viajes o cuando se empezaron a hacer los viajes a Medellín, acordémonos que estuvimos en cadena de oración como 2 semanas antes de que él empezara a ir otra vez. ¿Sí? ¿Cuánto más ahorita que está más lejos? ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros estemos orando por esto, porque hay una persecución muy grande de las tinieblas que viene cuando nosotros vamos a hacer la obra de Dios. ¿Sí? Vienen muchas cosas, muchas dificultades, que no sea que nos estén persiguiendo a nosotros por hacer lo malo, ¿cierto? Ay, porque usted habló, ay, porque se robó, ay, porque mató, porque, no sé, cualquier otra cosa, pecado, inmundicia que haga uno, cualquier cosa, no, sino que suframos más bien por las cosas que son buenas, por la justicia. O sea, cuando nosotros pasemos dificultades, estemos más bien alegres, como dice aquí el versículo 12. Voy a leer el 11 y el 12 juntos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y dice la palabra del Señor que nos hagamos tesoros en los cielos. ¿Sí? Allá esos tesoros están más asegurados que las cosas que podamos tener aquí en la tierra. La casa, exacto, allá es donde tenemos que hacer los tesoros, en el cielo. Llevar bastantes ahorros para el cielo. Oración, predicación de la palabra, ¿cierto? Allá, la cuenta del cielo es donde tenemos que tener cosas así bien grandes para Dios. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hasta ahí vamos a mirar esta palabra, pero yo quería que viéramos algo más, y es que hay hombres en la Biblia que han pasado muchas de estas cosas que estamos viendo acá de las bienaventuranzas. Les voy a dar 3 ejemplos. El primero de ellos, que lo he estado también estudiando estos días, es el de José. ¿Sí? ¿Cuántos aquí saben la historia de José? Amén. Levántenme la mano para saber si no, entonces tengo que de pronto decirles. ¿Cómo? No, pero es que más o menos tengan idea, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes no? Bueno, entonces la voy a contar rápido para Yo poder. quiero. Bueno, mi amor, pero las personas que no saben, entonces la voy a contar rápidamente. José es uno de los hijos de Jacob. Jacob tiene 12 hijos. El menor. El menor de ellos es, no, el menor. El menor era Benjamín. José, él era muy amado por su papá. Y entonces,
él le regaló como un abrigo de colores, ¿sí? Y empezaron a tenerle envidia a los hermanos. Y no solamente le regalaron ese abrigo de colores, sino que también él empezó a tener unos sueños. Y en los sueños él veía que espigas se hacían como postrándose a la espiga que lo representaba a él. Eran como 2 espigas. Entonces él, cuando tenía esos sueños, iba y les hablaba a los hermanos. ¿Y ustedes qué creen que pasaba? ¿Sería que se ponía más contentos? No, felices se ponían. Les daba mal genio. ¿Cómo así que usted está soñando que nosotros nos vamos a postrar delante de ustedes? ¿Cierto? Y después tuvo otro sueño más tremendo todavía, en donde veía que 2 estrellas y el sol y la luna se inclinaban ante él. Y se lo contó al papá, y el papá también dijo: oiga, pero este chino, ¿qué le pasa? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Listo? Entonces, vemos esa historia de él. Los hermanos empiezan a cogerle mucha rabia, fastidio, cada vez que lo veían. Ay, no, qué pereza, aquí llegó el José, ¿cierto? Ay, no, mejor dicho. Aquí llegó el soñador. Eso, aquí llegó el soñador. Vean, se lo saben súper bien. Entonces, imagínense que los hermanos empiezan a tener como ese fastidio tan grande y primero tratan como de matarlo, pero entonces había otro que abogaba, otro hermano que abogaba por él y le decía: no, no lo vayamos a matar, hagámosle otra cosa más bien. Sí, porque todos estaban fastidiados con él, pero no, tanto como matarlo, no. Rubén era el que decía: no lo vayan a matar, más bien metámoslo en esta cisterna, y él estaba buscando la forma de sacarlo de ahí y de llevárselo otra vez a Jacob. Pero en esas vieron que venían como unos ismaelitas, si no estoy mal. Toma, espera. Después lo quería matar a él, pero no se fue. Por eso, mi amor, eso es lo que voy a contar. Y después Judá les dijo que había una caravana allá. Exacto. Y que más bien lo vendieran. Entonces lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Y en Egipto fue el siervo de Potifar. Y después de estar ahí y de ser bendecido por él en muchas situaciones, ¿sí? Viene la esposa de Potifar y empieza a decirle: ay, no, que usted acuéstese conmigo, que más bien esté aquí conmigo, que no sé qué. Y él dijo: no lo voy a hacer. Y entonces viene, dice que no, la señora esta dice: no, es que este hombre me iba a violar. Entonces lo meten a él a la cárcel. Pero estando en la cárcel, el Señor también lo bendice y él se vuelve como la mano derecha del carcelero, ¿sí? Después de eso, entonces vienen los sueños. Tiene sueños 2 personajes que estaban ahí, que eran siervos de... Exacto, que eran siervos del faraón, que eran el copero y el panadero. Y en esos sueños el copero sale como bien y el panadero lo mata, ¿sí? Entonces José le interpreta esos sueños a esas 2 personas, y cuando sale el copero, José le dice: por favor, acuérdese de mí, que yo estoy acá en la cárcel para que me saquen. Y después entonces pasan 2 años, más o menos dice la palabra, pasan 2 años y no se acordó del asunto, pero el faraón tuvo un sueño en donde veía 7 vacas gordas. Y 7 gordas. No, primero las gordas y después las flacas, y las gordas se comían a las... Perdón, las flacas se comían a las gordas. Las flacas se comían a las gordas. Seguían flacas. Y también unas espigas, ¿cierto? Veía también unas espigas, y las espigas así robustas, bonitas, y todo eso se acababan, y venían las malas, sí, también. Como que acababan con las buenas. José, ahí sí el copero se acuerda de José y le dice al faraón que llamen a José, que él le puede interpretar ese sueño, porque cuando buscó no había quien se lo interpretara. Entonces, no había quien se lo interpretara, él le interpretó los sueños y le dijo qué tenía que hacer. José lo sacan de allí, pero miren que a mí me parecía tan impresionante cuando sacan a José de la cárcel, porque fue un tiempo, tanto estando como Potifar, porque estaba como esclavo, pero también estando ahí en la cárcel. Él, a pesar de que él estaba haciendo todas las cosas, las hacía con excelencia, le estaba yendo bien, ¿sí? Lo pusieron como administrador, o sea, todas esas cosas como que eran bendiciones, ¿sí? Pero de todas formas él estaba afligido, porque él decía, o sea, yo no me merecía esto, o sea, sí, de pronto fue imprudente, muchas cosas
de pronto uno dice que causaron como la mayor envidia de sus hermanos. Pero entonces todas estas cosas el Señor las permitió para que él después, cuando está en la presencia del faraón o cuando va a ir a la presencia de él, dice que le quitan esas vestiduras que él tenía y le ponen una ropa nueva. Y así somos nosotros cuando salimos de la esclavitud. Eso es lo que hace el Señor también con el hijo pródigo. ¿Qué hace? Le quita todas esas vestiduras, lo sucio de la cárcel, lo feo. Se lo quitan, le ponen una vestidura nueva. A mí me impresionaba tanto eso, o sea, era como si yo estuviera viendo la imagen de José con la del hijo pródigo, ¿sí? Y con la de nosotros mismos, porque cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos mal. Entonces el Señor le pone, el faraón le manda que le ponga una ropa nueva y dice también que le da el anillo, que es símbolo de autoridad, le da el anillo. Y José le dice qué cosas tiene que hacer él, que el sueño, de qué se trata, lo interpreta y le dice qué cosas tiene que hacer bien en adelante y que va a tener 7 años de bendición, de prosperidad y todo eso, pero que van a venir otros 7 años en donde va a haber un hambre terrible, una escasez terrible. Y el Señor, y Faraón dice, pero ¿quién más hay inteligente acá y que escucha la voz de Dios como José? Ahí es honrado a él, es levantado él. Entonces, vemos como todas estas características las podemos ver en José. Ustedes me van diciendo si sí o si no. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero característica de José fue una característica de él, después de que estaba afligido, ¿cierto? Allí en la cárcel, después de que estaba afligido allí como esclavo. Él fue pobre en espíritu, bienaventurados los que lloran. Él también lloró por su pecado. Él fue transformado en medio de ese sufrimiento que él tuvo todo ese tiempo. Su carácter fue transformado, maduró, ¿sí? Porque es diferente cuando estamos muchachos a cuando estamos adultos. Uno a veces dice, ay, yo hubiera querido no haber cometido tantos errores cuando estaba joven, ¿cierto? A veces uno dice esas cosas. Dice, bienaventurados los mansos. José fue manso. Claro, fue manso. Claro, él sabía que tenía muchas cualidades, pero él las utilizó bien, ¿cierto? Manejó la sujeción, él estuvo ahí bajo sujeción en todo el tiempo que hubo necesidad. Tenía hambre y sed de justicia. Cuando él le dice al copero, por favor acuérdese de mí, es como diciéndole, por favor, o sea, acuérdese, yo estoy acá metido en la cárcel, que lo que hicieron conmigo fue injusto, ¿sí? Tiene hambre y sed de justicia. Y dice, misericordioso, fue misericordioso. Cuando vemos la historia más adelante, él muestra su misericordia con sus hermanos, sí. Porque después cuando vienen los tiempos difíciles de hambre, los hermanos vienen y ahí es donde se cumplen esos sueños que él tenía. Ahí es donde se cumple toda esa primera parte que ellos decían nunca nos va a pasar, y es de una manera bien fuerte. Entonces él es misericordioso también. Dice, bienaventurados los pacificadores. No, pero entonces cuando se inclina ante él, se acuerda. Él se acuerda, exacto, él se acuerda de los sueños que tenía. Bienaventurados los pacificadores. ¿Fue pacificador? Sí. Él también buscó la paz entre sus hermanos y él, entre su papá y ellos. Dice, los que padecen persecución por causa de la justicia. También padeció a causa de haber contado los sueños. Eran cosas que el Señor tenía programadas para que el mismo pueblo de Israel no fuera a morir. Exacto. ¿Sí? El plan de Dios. Y muchas veces nosotros nos encontramos ahorita en un momento, en una situación en donde decimos, ¿cómo salimos de lo que estamos ahorita? Quisiéramos estar en una cosa diferente, pero no lo estamos. Pero el Señor, cuando nosotros nos sometemos a Él, Él tiene un plan para nuestras vidas. Entonces miren cómo José cumple muchas de esas características, pero si nosotros vamos y miramos más hacia allá, podemos ver que la historia de José se parece con la de Daniel, ¿sí?
Entonces les voy a leer algunas cosas de lo que les pasaron a los dos. Entonces, ambos fueron llevados cautivos en su juventud. Fueron jóvenes modelos. Sirvieron en una corte real. Los dos fueron muy influyentes. Personas que estaban ahí al lado del gobernador, de la persona al mando, ¿cierto? Dice que ambos fueron perseguidos injustamente. Sus penalidades se convirtieron en rocas que les dieron honor, y a través de la interpretación de sueños fueron ascendidos a gobernantes. A los dos les pasó lo mismo, ¿sí? Bueno, de pronto no saben toda la historia de Daniel, pero pues eso sí, no, ya no la voy a contar, se las dejo de tarea. Ambos vivieron vidas puras en medio de ambientes corruptos, y ambos murieron en tierras extranjeras. ¿Sí? Daniel es el que es llevado a Babilonia, el que es llevado también al foso de los leones. Entonces él está en tierra ajena. Entonces todas esas características son parecidas con las de Daniel. Pero ese es el segundo ejemplo. Les voy a dar el tercero para terminar. El tercer ejemplo de todas estas características es el ejemplo de Jesús. Total. Si nosotros vamos y miramos cada una de las características, el Señor Jesús siempre tuvo esa pobreza en espíritu. Mire cómo Él le decía al Señor y Él oraba a Dios. Él tenía esa necesidad de estar cerca del Padre todo el tiempo, de obedecerlo, de que todas las cosas que Él hiciera fueran lo que Dios le decía que hiciera. ¿Sí? Él lloró, Señor Jesús lloró en Getsemaní. Tan fuerte fue el llanto del Señor que gotas de sangre caían al piso. Terrible. Yo decía, Dios mío, qué impresión. Él fue manso. Si él es el ejemplo de mansedumbre, porque nos dice que seamos como el manso y humilde de corazón. Tenía hambre y sed de justicia. Él mismo la proclamaba, la justicia. Y ante Él vamos a ir nosotros también. Amén. Amén. Dice que es misericordioso. ¿Quién como el Señor con esa misericordia, con ese amor? Viendo, por ejemplo, la viuda de Naín, que lleva a su hijo muerto en el coche fúnebre, lo llevan de para allá. ¿Y qué hace? Él se da cuenta que esa mujer necesita a su hijo, viuda y ahora sin hijo, y se para enfrente de ese féretro y le dice al muchacho que se levante, lo resucita, lo levanta. Entonces es la misericordia del Señor. Él se da cuenta de cada necesidad que tenemos, ¿cierto? Él era pacificador, Él es la paz. Él es el que nos da la paz a nosotros, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Él es el que padece persecución por la justicia. Padeció persecución a causa de haber hablado, de haber dicho cómo debían hacerse las cosas. Y finalmente dice: bienaventurados sois por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando el Señor Jesús está en el juicio, dicen un pocotón de mentiras acerca de Él, ¿cierto? Y Él le dijo al Señor, cuando está allá en Getsemaní orando, le dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a causa de esa copa que Él bebió, hoy nosotros podemos tener reconciliación con el Señor. Hoy podemos nosotros acceder a Él. Dice la palabra del Señor que Él es la escalera. Él es el único camino que nos lleva al Padre. Escrito está en la palabra del Señor: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Jesús. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él coloque esas características de las bienaventuranzas en nuestras vidas. Que lo que nos falte, Él nos lo dé. Amén. Amén. Bueno, Padre, Dios poderoso y maravilloso, queremos bendecirte en esta tarde, Señor, no sé, en esta mañana.
esta tarde. Sí, esta tarde. Queremos darte gracias, Señor precioso, por esa misericordia, Padre, que tú has tenido con nosotros, por tu fidelidad, Señor, porque tú abres, Señor, camino en donde nosotros no lo vemos, Señor, porque tú traes sanidad a nuestros cuerpos, porque tú eres el Dios que sana, que libera y que restaura, Señor. Muchas veces nosotros nos paramos acá, Señor, a dar una palabra, a decir las cosas, Señor, que tú nos has puesto por diferentes circunstancias, Señor. Hoy lo hacemos de esta manera porque el Pastor Mauricio está viajando a Canadá, Señor. Pero yo te doy gracias, Señor, porque primeramente a mí me ha edificado tu palabra, Señor, mientras que la iba leyendo, Señor, y al comparar todas estas características que debemos tener, Señor, y ver la historia, cómo sí se puede, Señor, tener esas características, cómo sí podemos nosotros, Señor, ser libres, cómo sí podemos nosotros ser transformados, cómo sí podemos nosotros, Señor, tener el carácter tuyo, Señor. Amén. Y así te pedimos en este día, Señor Santo, que tú coloques tu carácter en nosotros. Amén. Que nosotros podamos reconocer, Señor, esa pobreza de espíritu, ese anhelo que tenemos por tu presencia, esa necesidad que tenemos de ti, Señor, esa palabra tuya, Señor, que sea siempre la que renueve nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Hoy tal vez tenemos aflicciones, Señor, y lloramos, Señor, por las necesidades que tenemos, Señor, y aún más, Padre. Yo cuando pensaba en estas historias, yo también veía el ejemplo que nos ha dado el Pastor Antonio, Señor, que a pesar de todos estos años que él ha estado enfermo, Señor, siempre es el ejemplo para nosotros, Señor. Él está siempre con esa palabra, Señor, con esa alegría, Señor, con esa humildad, con esa mansedumbre, pero también, Señor, con esa fuerza y con esa autoridad que tú le has dado, Señor. Amén. Y, Señor, es como, yo lo veía, Señor, como si fuera José ahí en la cárcel, Señor, por causa de la enfermedad. Porque él le dice al Señor, sáname, Señor, y en estos días que estábamos orando también él le decía, Señor, tú nos has dado los recursos económicos y podemos suplir nuestras necesidades, pero necesitamos la sanidad, Señor. Y es como, yo lo veía cuando lo leía también, Señor, esa necesidad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, de ser sanos, Señor, porque de pronto podemos tener recursos económicos o de pronto podemos tener una profesión o lo que sea, Señor, pero si nosotros nos hace falta la salud, pues es muy difícil que nosotros podamos realizar esas labores que tú quieres que nosotros estemos haciendo para tu reino, Señor. Por eso en esta hora, Padre, nosotros te pedimos, Señor, que tú traigas sanidad para nuestros cuerpos, Señor, para el Pastor Antonio, Padre. En esta hora nos unimos, Señor, todos como uno solo para pedirte que tú traigas esa sanidad para su cuerpo, Señor. Que tú lo levantes, Señor, en sus huesos, sus músculos, su energía, Señor. Todos sus órganos por completo, Señor, se levanten. En el nombre de Jesucristo, Rey. Te pedimos, Padre, que tú traigas sanidad para cada uno de nosotros. Para don Francisco, Señor, para doña Dalí, para la abuelita Nancy, para Ramiro, para María Paula, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Rey, que tú traigas sanidad, porque escrito está en tu palabra, por las llagas de Jesucristo somos sanados y curados, que tú traigas tu sanidad para cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes la necesidad que tenemos, Señor, de ser sanos de nuestros ojos, Señor. La sanidad, Señor, que necesitamos, Padre, en nuestro intestino, Señor, en nuestro sistema digestivo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros queremos poner delante de tu presencia a Sandra, Señor. Y te pedimos, Señor, así como dice en tu palabra, que si hay algún enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él imponiendo las manos. Señor, nosotros hoy te pedimos, Padre, Dios poderoso, que traiga sanidad para Sandra en su sistema inmunológico, Señor. Padre, gracias por haberlos traído hoy, Señor. Yo pensaba tanto, Señor, la necesidad que hay, Señor, de que nosotros podamos estar orando constantemente y poniendo manos sobre Sandra, para que venga esa sanidad a su cuerpo, Señor, para que venga esa sanidad, Señor, a sus riñones, a su sistema inmunológico, a su piel, Señor, a todo su cuerpo.
cuerpo, Señor, de la cabeza a los pies. Coloca tu mano en ella, Señor. Sánala, Dios, en este día. Restáurala, vivifícala, Señor. Llénala con tu espíritu y con tu gloria, Rey. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor Santo, que traiga sanidad para Luis Humberto, para Esperanza, para Luzmila, Señor, para Diana, para su familia, sus niñas, las ponemos delante de ti en esta hora, pidiéndote, Señor, que traiga sanidad para Sofía, Señor, en este día que no pudo venir, pero también que sanes a Michelle de sus oídos, Señor, que sanes, Señor, a Camila también de sus pulmones, que ella sea totalmente restaurada en sus pulmones, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres Dios de sanidades, Señor, de milagros y de prodigios. Y así te pedimos también, Señor Santo, que tú traigas sanidad para todo aquel que la está clamando en esta hora, Señor. Para todo aquel que la anhela, Señor. Salir de esa cárcel de enfermedad, Señor. En el nombre de Jesucristo, sea atado ahora tu espíritu de enfermedad también, echado al abismo en el nombre de Jesús. Coloca tu mano, Señor, en nosotros, en cada uno de nosotros. Renuévanos, restauranos, vivifícanos, Señor. Que tu poder y tu presencia, Señor, sean los que se manifiesten en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea recordada, Señor. Que se haga vida en nosotros tu palabra, Señor. Que seamos mansos, que seamos misericordiosos, que anhelemos la justicia, Señor. Que seamos, Señor maravilloso, esos santos, Señor, que buscan tu presencia hasta la muerte, Señor. Nosotros te pedimos que podamos entender tus palabras y que si llegan momentos, Señor, en donde seamos perseguidos, que nosotros siempre nos mantengamos firmes, Señor, fieles delante de ti, porque tú eres Dios fiel, Señor, porque tú eres el Dios poderoso. Y vemos, Señor, cómo los tiempos están cada vez más terribles, Señor, pero nosotros sabemos que en tu nombre hay victoria, Señor. Amén. Que en tu nombre hay salvación, que en tu nombre hay sanidad, que en tu nombre hay liberación, Señor. Te bendecimos, Rey de Gloria. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor Santo, el sello de tu Espíritu, Señor, en este tiempo, Padre bendito. Te pedimos, Rey de Gloria, Señor Santo, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos en sus casas, en sus trabajos, Señor, que traigas prosperidad hasta que sobreabunde, como dice en tu palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma. Señor, ponemos delante de tu presencia también a esos familiares que no conocen de ti, Señor, o que de pronto han estado en este lugar pero se alejaron de ti. Hoy te pedimos, Señor de gloria, que tú traigas libertad a sus vidas, Señor, y que ellos vuelvan a ti, Señor. Que los que no te conocen vayan hacia ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre de los cielos, te pedimos, Señor, por esos vecinos, por esas personas que están en nuestros trabajos, Señor, en los estudios, en los lugares de estudio, en los lugares en donde tú nos permites estar a nosotros, en nuestros vecindarios, en esta ciudad, Señor, en donde tú nos has dado la posibilidad de vivir, Señor. Bendecimos a Neiva, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos que tu gloria, Señor, sea sobre Neiva, que traigas avivamiento en esta tierra, Señor. Y en toda Colombia, Señor, y en todos los lugares, Señor, en donde están nuestros hermanos. Bendice, Padre de los cielos, al pastor Mauricio allí en Canadá, Señor. Te pedimos muro y antemuro de fuego de protección alrededor de su vida, Señor. Te pedimos, Señor de la gloria, que tú lo llenes con tu presencia y tu espíritu. Y al pastor Carlos, a Lorena, a todos los hermanos que están allí en Canadá, Señor. Y que se logre el propósito de todo lo que tú quieres hacer en este tiempo allá, Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo, Padre, te bendecimos, Señor, y entregamos, Señor, esta tarde en tu presencia, pidiéndote que sea guardada, Señor, tu palabra y puesta por obra, y que no perdamos, Señor, nada de lo que tú has puesto, Señor, en nosotros en este día, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Y amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos entonces a orar por los diezmos y las ofrendas y vamos a despedirnos. Bueno, vamos a orar entonces.
ahí organizando, yo voy a orar por estas. Bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, queremos darte gracias por los trabajos que nos han dado, por la provisión que nos has dado. Amén. Señor Jesús, queremos poner delante de tu presencia los diezmos y las ofrendas y pedirte, Señor, que tú los recibas, que sean una ofrenda agradable para ti, Señor. Que nosotros cada vez que traigamos estos dineros, Señor, o cuando hacemos transferencia, o cuando los entregamos de pronto en otra época del mes, Señor, que estas ofrendas sean benditas, Señor, y que tú las bendigas, Señor, y que tú las recibas, Señor, y que nosotros podamos honrarte a través de esos dineros, Señor. Te damos gracias por esa provisión que nos das y te pedimos, Señor, que para todo aquel que se encuentra necesitado en sus finanzas, tú abras puertas, Señor, tú derrames tu gloria, Señor, tú traigas, Señor, esos trabajos, esas oportunidades laborales, Señor, traiga, Señor, la solución para cosas de pronto en la parte económica, situaciones de pronto de deudas o cosas, Señor, en donde de pronto no estemos como en plenitud en la parte financiera, Señor. Trae esa plenitud, Señor, trae esas finanzas abundantes, Señor, así como tú le diste, Señor, esos 7 años de abundancia, Señor, a Egipto, Señor, a José, Señor, porque esa bendición fue para él, Señor, y para tu pueblo, Rey, y que tú quisiste bendecir a las personas y al mundo en ese tiempo a través de José, Señor. Nosotros te pedimos que así tú traigas bendiciones, Señor, sobre tu pueblo, Rey. Te damos gracias, Señor, por estas ofrendas y estos diezmos y las ponemos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, ¿quieres hacer tú la oración ya para decir? Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos en esta tarde, damos gloria y honor a tu nombre. Y damos gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar, Señor, que nos agrada por haberte podido alabar, adorar un rato, escuchar tu palabra, aumentar nuestra sabiduría. Y ahora te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, que vuelva a su casa a descansar. Te pido que le regales una semana llena de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Que se vea tu bendición sobre ellos, Señor, así como se vio con Abraham, Isaac y Jacob y con José, Señor. Que se veía tu mano, Amén. Una claridad que todos sabían que Dios estaba con él. Amén. Que así se vea tu mano en la vida de mis hermanos, en todo lo que hacen, Señor, en nombre de Jesús. Y oramos también por Mauricio, Señor, y la iglesia de Canadá, que tú los guardes, Amén. los ayudes allá en Canadá, Señor, y que los rodees con ángeles potentes, ángeles de guerra, Señor. Amén. Esos bien terribles, Dios. Esos que dan miedo, Señor. Rodéalos, Señor. No los dejes tocar de ningún demonio, Señor. Amén. Y al contrario, ábreles puertas grandes para evangelizar, para ganar almas. Y que tu nombre sea exaltado, Señor, también allá en Canadá. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.